que nos da la comunidad. En este momento voy a compartir pantalla. Deme un segundo, por favor. Bien, no sé si ya alcanzan a ver. Y ya se ve, está perfecto. Ok, mi nombre es Angélica Bayona, yo soy docente de tecnología informática. Yo los saludo desde Colombia, en Bogotá. Hoy les vengo a compartir este tema que me parece muy interesante, teniendo en cuenta que estamos hablando sobre robótica, sobre STEAM, y es sobre los conceptos básicos que debemos iniciar nosotros, pues para tener información más clara y saber con qué elementos, con qué herramientas debemos contar para poder trabajar con los circuitos eléctricos. Entonces, vamos a iniciar. Acá, pues básicamente, lo que son los circuitos eléctricos son los conjuntos de elementos que van conectados entre sí, por los que puede circular la corriente eléctrica. Acá básicamente lo que hace es facilitar el flujo de la electricidad y asimismo, eh, disculpen, asimismo, lo que hace es que nosotros podamos y tengamos la posibilidad de controlar, básicamente es el paso de la corriente. Depende también de los elementos que integren ese conjunto eléctrico, llámese interruptor, llámese cables, conductores, llámese condensadores. En este caso, como bien sabemos, pues los circuitos eléctricos nosotros los vemos en nuestro entorno. Desde cuando nosotros miramos al techo, vemos un bombillo, miramos lo que es todo el circuito, digamos, de una estructura, de un dispositivo. Entonces, pues básicamente lo que hace es manejar todos casi toda la mayoría de aparatos electrónicos y dispone de gran variedad de elementos que hacen funcionar precisamente esos equipos. Y si nosotros nos queremos meter básicamente a lo que es la robótica, tenemos que comprender cómo es el funcionamiento de esos aparatos y cómo funcionan básicamente los circuitos eléctricos. Acá entonces lo que tenemos, diferentes aparatos, ¿cierto? Que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana, aparatos que tenemos en las empresas, aparatos que tenemos en nuestras casas, los mismos dispositivos grandes, pequeños o de alto impacto a gran escala. Y pues a lo que nosotros apuntamos, que es la parte como de robótica, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes, como bien decía nuestro compañero anterior, aprendan a desarrollar un poco más esa creatividad que tienen y darles como esa guía para que puedan hacer, empezar desde microproyectos hasta proyectos grandes que puedan suplir alguna necesidad de nuestra sociedad. Entonces aquí vamos a ver lo que se compone básicamente el circuito eléctrico. Tenemos acá el generador o la pila, la fuente, que es básicamente es el que facilita que los electrones se desplacen por todo el circuito. Acá lo que tenemos son los conductores, que son los cables, aquellos que llevan la corriente, ¿sí? A los demás componentes eléctricos. Tenemos aquí el interruptor, que es el dispositivo de control que permite e impide el paso de la corriente eléctrica. Y tenemos esas dos bombillas que se encarga de transformar básicamente la energía. Eh, la podemos transformar en otro tipo de energía también, llámese calor, luz. Acá entonces vamos a ver algunas definiciones que necesitamos pues tener en cuenta. Disculpen. Acá tenemos básicamente que el voltaje
acá. El voltaje es la magnitud que se encarga de mantener la diferencia entre la carga de lo positivo, de lo negativo entre los dos puntos del circuito. Tenemos acá lo que es la intensidad, que es perdón un segundo que se me está pasando rápidamente acá. Tenemos básicamente la intensidad, que es la cantidad de los electrones que se desplazan precisamente a través de esos hilos conductores, dependiendo pues también el tamaño del cable, que es importante también. Y acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de intensidad, nosotros lo vamos a distinguir por esta I, y la unidad es el amperio, que se va a ver como la A. Esto es muy importante para ahorita más adelante, cuando estemos hablando de las estructuras como tal. Acá la resistencia, que está enfatizada por la R, que es la magnitud que mide la dificultad que opone la materia atravesando por la corriente eléctrica. Aquí vemos el gráfico, y es muy importante para estabilizar nuestro circuito eléctrico. Tenemos acá, ya vamos acá a empezar a ver lo que son las simbologías básicas de los circuitos eléctricos. Cuando nosotros hablamos de lo que son los diagramas, los esquemas, y vamos a empezar a realizarlos, tenemos que tener en cuenta esta simbología para de pronto no perdernos y saber qué significa cada uno. Entonces vamos a iniciar con el cable conductor, que lo vemos así dentro del esquema, que pues lo que les decía anteriormente es por donde circula la corriente eléctrica. Pueden ser de materiales metálicos. Tenemos acá el interruptor, que es el que permite desviar o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Ese otro, tenemos acá lo que es la pila o la batería, el que nos suministra básicamente la carga para que circule nuestra corriente por el circuito. De esta manera tenemos acá las bombillas, que es lo que hace, que es convertir la energía en luz, que nos transmite esa energía en luz. Acá tenemos lo que es el amperímetro, que se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Tenemos esas que son las resistencias, la podemos ver de estos tipos de simbología. Lo que hablábamos ahorita, la que rechaza o se opone para desplazar el material. Acá tenemos lo que es el condensador, el motor, que es el dispositivo que puede transformar la energía en electricidad mecánica, en energía mecánica. Tenemos acá la simbología de los LED. Tenemos la parte positiva, la parte negativa, que básicamente el LED es el diodo de emisión de luz. Eso es lo que representa. Y estos básicamente son los que nosotros tenemos que saber. Pues de hecho hay bastantes simbologías, pero estos son los que pues por lo que hay que empezar, ¿no? Por lo básico. Vamos aquí a ver los tipos de circuitos. Vamos a empezar con el circuito en serie. Este circuito en serie básicamente es una conexión que hacen entre las resistencias una seguida de la otra. Es decir, que esto proviene de un único camino. Acá se alcanzan las terminales, vemos una seguida de la otra. En este caso, en este dibujo tenemos lo que es la batería, que va por un solo camino, una bombilla seguida de la otra, y precisamente la característica que tiene este circuito en serie
es porque va lineal, va conectada una seguida de la otra al extremo de la pila en la parte positiva y finaliza en la parte negativa. ¿Cuál sería de pronto el esquema como tal, teniendo en cuenta la simbología que vimos hace un momento? Entonces lo vamos a realizar acá. Tenemos lo que es la pila. Acá se quedaría con las dos bombillas en serie, una seguida de la otra. Aquí le podríamos colocar un interruptor si de pronto hubiese el caso de colocarlo. Y este sería el esquema del circuito en serie, teniendo en cuenta la simbología que vimos anteriormente. Vamos a mirar el otro tipo de circuito, que es el circuito en paralelo. Acá lo tenemos. Este es, digamos, lo contrario, básicamente. Acá los componentes están conectados entre sí por los dos lados. Acá lo que quiere decir eso es que sus elementos son independientes, ya que se unen a cada uno de los extremos. Acá el esquema que podríamos hacer de este sería la pila. Aquí tendríamos, abrimos el paso, acá conectados por los dos extremos. Y acá podríamos colocar el otro. Entonces aquí así nos quedaría el circuito en paralelo en esquema. Entonces tenemos la pila, las tres bombillas y si nos damos cuenta, cada uno de estos va conectado uno al extremo del otro. Esto quiere decir que pues son independientes. Ya ahorita más adelante lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Acá entonces tenemos lo que es el esquema como tal que los estudiantes, digamos, en clase realizan, ¿cierto? Con los elementos, las bombillas, la batería, el interruptor y los cables que van al punto positivo, punto negativo, dependiendo el esquema que se les esté solicitando. Esto iniciando para, digamos, las personas que piensan de cero este tema, ¿no? Y aquí nuestro último circuito, que es el circuito mixto, que es el que se compone básicamente por los dos, tanto tiene combinado conexiones en serie como tiene combinadas conexiones en paralelo. Acá no todas las lámparas van a alumbrar igual, hay unas que van a tener más intensidad que otras. ¿Listo? Acá vamos entonces a mirar el esquema de los tres. Tenemos acá el interruptor, las bombillas, la pila, que este sería en serie, el del paralelo. Nos quedaría la pila, el interruptor y las dos bombillas en paralelo. Y este circuito que sería el mixto, que iría con la pila, el interruptor, el circuito en paralelo con el circuito en serie. Vamos a ver acá entonces lo que es algunas de las herramientas y de los componentes que nosotros básicamente vemos cuando estamos, digamos, trabajando con placas de circuitos eléctricos. Tenemos acá lo que es el botón pulsador. Esos botones pulsadores, pues son los que nos abren el paso, básicamente, de nuestra corriente.
Tenemos los LED, en este caso tenemos ese es el LED RGB, la R que representa el color rojo, la G que representa el color verde y la B que representa el color azul. Acá básicamente este tiene bastantes combinaciones que se pueden hacer con este, que son más de 16,000 combinaciones de colores que se pueden manejar con este tipo de... Acá también nosotros podemos encontrar estos LED jumbo que son un poquito más grandes. Más que todo eso los encontramos en los televisores o también en los mismos circuitos. Tenemos acá el condensador cerámico. Este básicamente es el más conocido porque parece una lentejita. Tenemos también las resistencias o resistores, en muchos casos les dicen son resistores. Y básicamente acá la misión de esos es alterar o modificar el paso de la corriente precisamente para poderla estabilizar. Tenemos acá lo que son los capacitadores, condensadores electrolíticos. En esta parte donde nosotros vemos esta cinta sería, digamos, el polo negativo, polo positivo. Lo que hacen esos condensadores o capacitores básicamente es almacenar campos de la energía interna. Cuando, digamos, el condensador se conecta a una fuente de energía externa de voltaje, circula la corriente eléctrica por una de las placas de la carga. Entonces, básicamente se carga positiva o negativamente y eso lo que hace es mantener esa energía hasta que se conecte, digamos, otro elemento, llámese eh, interruptor o llámese resistencia. Tenemos acá el potenciómetro, que es el que hace que varíe la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Tenemos acá lo que son los circuitos integrados, que básicamente es el que puede realizar altas tareas de alto nivel. Estos, digamos, circuitos integrados tienen varias funciones como amplificar, como auxiliar, como de temporizador, de contador. Básicamente está la parte de compuesta lógica en memorias de ordenadores, microcontroladores. Entonces tiene varias tareas que este elemento y es muy útil en nuestros circuitos eléctricos y nos ayudan eh, básicamente es una de las piezas fundamentales de los circuitos eléctricos. Acá vamos a ver algunas de las herramientas básicas que se manejan cuando se trabaja en circuitos. Tenemos acá lo que son las pinzas de punta, que es para apretar, doblar o sujetar, ya sea alambre, cables. Este es el cortafríos, que es la pinza de corte para cortar y poderles soltar el cable para hacer las conexiones. Tenemos esta pinza de inserción, que es básicamente para extraer los circuitos integrados de la placa cuando la desoldamos. Acá tenemos algunos tipos de calibre de lo que son los cables. Si vemos el número 2, que es uno de los más gruesos, acá en este ejemplo, el amperaje máximo es de 95 amperios y tenemos hasta el número 24, que es el más delgado, que va hasta el amperaje máximo de 2 amperios. Acá va bien lo que son los destornilladores para mirar si está corriendo la corriente. En este caso, este destornillador tiene acá una parte de neón, tiene acá un aislante, la punta metálica, y acá tiene un bombillito que es el que nos avisa si hay flujo de corriente de pronto en un enchufe o en un punto de conexión.
Tenemos acá el cautín, el estaño y el desoldador. Estos son muy importantes al momento de hacer de pronto con los estudiantes talleres de soldadura en las placas de circuito, tenerlos a la mano para poder realizar este tipo de trabajos. Claro está que con una supervisión, ya que hay que saberlos emplear de manera muy eficiente. Acá tenemos lo que es el multímetro, que es el que mide lo que son las escalas de medida para los, cómo está pasando el voltaje, cuál es la resistencia de los resistores que se mide en ohmios. Ahí se también mide lo que es la escala de los amperios. Entonces, ese aparato es muy esencial, básicamente, para cuando de pronto queremos mirar qué tanto está fluyendo allí la corriente y qué tanto amperaje para que nos muestre acá la información. Tenemos lo que es también esta pulsera antiestática para, pues obviamente que ustedes saben que nosotros estamos acumulados de energía en nuestro cuerpo y esta la que hace es evitar de pronto alguna descarga o algún daño de pronto en el dispositivo que se esté trabajando. Y acá, ya entrándonos más a lo que son los circuitos eléctricos, tenemos la protoboard, que es la placa de plástico que por lo general se utiliza. Acá tenemos por lo menos la conexión, cómo sería la conexión en paralelo, colocando las resistencias y cómo sería la conexión en serie dentro de esta protoboard. En este momento les voy a mostrar una herramienta pues que yo manejo mucho con mis estudiantes, que es el simulador de circuitos, para mirar cómo sería un circuito en serie y cómo quedaría un circuito en paralelo. La herramienta acá es la de Tinker. Acá, pues, esta herramienta es demasiado importante, digamos, para este tipo de simulaciones, ya que a veces vamos con los recursos necesarios y para mostrarles de pronto cómo es el funcionamiento eh, del proceso del circuito a los estudiantes. Esto es importante para que ellos puedan hacer las pruebas necesarias. Vamos a realizar un ejemplo de lo que es el circuito, digamos, en serie, cómo sería aquí dentro del simulador. Para eso vamos a necesitar una pila. Acá por lo menos están todos los componentes. Vamos a ubicar la pila. Esta pila es de 9 voltios. Vamos entonces a realizar nuestro circuito, pero para que nos quede mejor lo vamos a girar. Ok, tenemos aquí lo que es la pila, no sé si lo están viendo toda la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que es la pila, vamos a usar lo que es los bombillos y el interruptor. En este caso vamos a utilizar acá 4 bombillas. Si ustedes ven acá están ubicados por grupos los elementos. Acá están. Podemos hacer de pronto la simulación con los LED, con los RGB. En este caso la voy a hacer con las bombillas. Vamos a coger 3 bombillitos. Y 3. Entonces vamos a empezar a hacer la conexión desde el punto positivo
hasta lo que es el interruptor. Entonces aquí vamos a coger el cable. La idea de este ejercicio es que nos quede, que no se vayan a cruzar los cables, pues cuando se manejan, digamos, si se trabajan con este tipo de, digamos, de conexiones, tienen que tratar de ser un poquito organizados con esas conexiones de no irse a cruzar. Entonces aquí vamos a conectar cada uno de estos bombillitos en sus extremos. Uno seguido del otro. Hasta irnos a lo que es el punto negativo de la pila. Bien, acá vamos a iniciar la simulación. Aquí básicamente entonces todos los bombillos los vemos en serie seguidos del otro por un solo camino. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá con este circuito en serie? En este caso, como la batería es de 9 voltios, se quedó aquí cargando. Como la batería es de 9 voltios, estos 9 voltios se van a distribuir, se van a dividir en los 3 bombillos. Eso quiere decir que la intensidad no va a ser, digamos, mayor, por lo que se van a distribuir en cada uno de los 3 puntos. Mientras inicia, vamos a ir realizando el otro ejemplo, que es el circuito en paralelo. Denme un segundito, yo apago aquí porque el internet no. Ok. Entonces acá abajo vamos a realizar lo que es el circuito en paralelo. También vamos a utilizar una batería de 9 voltios, que esa la tenemos por acá. No sé si me están escuchando. Se me está yendo como el... Aló, se escucha muy bien, todo excelente. Ok, vamos entonces, para realizar el ejemplo, digamos, el circuito en paralelo, vamos a girar estos bombillitos para que podamos realizar el ejercicio. Pues de hecho, de esta manera es que nosotros logramos hacer el circuito en paralelo acá por el simulador. Acá los giramos. Este me giró mucho. Acá. Bien, entonces acá la conexión va a ser la siguiente. Vamos acá a empezar desde el punto positivo. Vamos a iniciar en el punto acá común. Esta terminal la vamos a colocar acá
Vamos a seguir con esta otra terminal, con el segundo bombillo. Vamos a conectar la siguiente terminal. Y ya por lo menos en este lado ya quedó la conexión. Vamos a realizar la conexión por el otro eh, lado también para poder realizar la simulación. Acá en este caso nos tocaría de aquí esta que vaya por acá. Conectada. Y la última. Por lo general en vivo y en directo podríamos realizar la conexión esta acá, esta acá, esta acá y esta acá, pero pues acá en el simulador la conexión sería esta. Básicamente aquí ya nos encienden los bombillos. La diferencia de este básicamente es que la pila, como es una pila de 9 voltios, esa pila se distribuye de igual voltaje en cada uno, digamos, de los bombillos. 9 voltios para este bombillo, 9 voltios para este bombillo y 9 voltios para este bombillo. Es decir, que la intensidad va a ser más fuerte que el circuito en serie. Recordemos que el circuito en serie se dividían los voltios en cada uno de los bombillos que tuviéramos conectados. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias. Eh, Excelente, muchas gracias a usted, Angélica. Vamos a compartir un ratito la pantalla para mostrar a nuestros expositores. Bueno, le damos sí, un aplauso y un agradecimiento a nuestra colega desde Colombia. Angélica Bayona nos ha mostrado lo que son los circuitos eléctricos y bueno, es una buena base para todo aquel que quiera iniciarse, ¿no? Y bueno, como un ejemplo de lo que tenemos que enseñar, ¿no? En tecnología, en computación y en robótica en nuestra escuela. Eh, Vamos a invitarla igual a nuestra colega para que en los webinars del 2023 esté presente